Era conocido como uno de los hombres más fríos y calculadores del país. Director ejecutivo de un imperio multimillonario, acostumbrado a controlar mercados enteros con una sola firma, Alexandre dominaba no solo empresas, sino también personas. El mundo lo veía como un estratega impecable, alguien que nunca dejaba que las emociones nublaran sus decisiones. Pero tras esa actitud inquebrantable, se escondía un vacío que jamás podría llenar. Esa noche, una gala reunió a los más poderosos, políticos, magnates y herederos de antiguas familias. El salón resplandecía con candelabros de cristal, copas de champán tintineando y lujosos vestidos deslizándose sobre el mármol blanco. Alexandre estaba allí, como siempre, rodeado de gente que buscaba su atención. Pero sus ojos, acostumbrados a medir riesgos y cifras, perdieron de vista algo inesperado. Entró en la habitación como si formara parte de una escena que ya había presenciado. Su sencillo vestido contrastaba con la ostentación que la rodeaba, pero eso era precisamente lo que la hacía imposible de ignorar. Su cabello caía en suaves ondas y sus ojos, ¡ay! Sus ojos. Había melancolía en ellos, una fuerza serena, una llamada inexplicable. Alexandre sintió que su corazón latía más rápido, algo que no le había pasado desde su juventud. Por un instante, el ruido del salón se apagó. Las risas, la música, el tintineo de las copas, todo quedó en silencio en su interior. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, dejándolos solo a ellos dos en ese espacio, y aunque nunca había visto a esa mujer, juró que la conocía. Su rostro era extraño y familiar a la vez, como un eco de otro siglo. Alexandre, siempre firme, siempre en control, dio un paso en falso al acercarse. Su mano temblaba ligeramente al sostener el vaso. Un gesto pequeño, pero impensable para alguien como él. Cuando por fin la alcanzó, abrió la boca para decir algo elegante, pero se le quebró la voz. Ella lo miró a los ojos y sonrió con la dulzura de quien ya sabía lo que iba a decir, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. «Ya nos conocíamos antes, ¿no?», preguntó en un tono bajo, casi conspirativo. La pregunta atravesó a Alexandre como una espada invisible. ¿Cómo se atrevía a decir eso? ¿Cómo sabía lo que sentía? Intentó reír, disimularlo, pero la verdad era que no tenía respuesta. Simplemente negó con la cabeza, como admitiendo en silencio que sí, que había algo inexplicable entre ellos. Durante toda la noche, Alexandre observó a la mujer. Descubrió que se llamaba Isabela y que no formaba parte de ese círculo de millonarios y herederos. Trabajaba en una pequeña fundación artística, invitada por casualidad, en sustitución de alguien que no pudo asistir. El destino parecía haberles tendido la trampa perfecta, poniéndolos cara a cara. Pero cuanto más hablaban, más percibía el director ejecutivo señales extrañas, frases breves que parecían recuerdos suyos, risas que evocaban voces de tiempos pasados, incluso un simple detalle. Isabela llevaba un collar antiguo con una piedra azul desgastada. Alexandre no sabía por qué, pero ese collar le producía una sensación inquietante, como si hubiera tenido ese mismo objeto en otra vida. Al terminar la noche, Alexandre no pudo dormir. Por primera vez en años, no eran números ni estrategias lo que ocupaba su mente, sino el rostro de una mujer. Había algo en ella que no tenía sentido, algo que su razón intentaba negar, pero su corazón no podía ignorar. Y mientras miraba por la ventana del ático, observando las luces de la ciudad que parecían estar dormidas, una pregunta resonaba interminablemente en su mente. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué siento que la he estado esperando toda mi vida? Aún no sabía la respuesta, pero era solo el comienzo de una revelación que destrozaría todo lo que creía sobre el mundo y sobre sí mismo. Si estás tan atrapado en este misterio como Alexandre, suscríbete al canal ahora y comenta. ¿Crees en los reencuentros de otras vidas? En los días posteriores a ese encuentro, Alexandre intentó convencerse de que todo era pura coincidencia, un desliz momentáneo de su mente agotada, una ilusión creada por el entorno lujoso y la soledad que sentía, incluso rodeado de poder. Pero cuanto más intentaba alejar ese pensamiento, más lo atormentaba la imagen de Isabela. Estaba en reuniones importantes, firmando contratos millonarios, pero con cada pausa, el recuerdo de ella afloraba, casi como una presencia física. Sus ojos fijos en los suyos, su suave sonrisa,
que parecía esconder un antiguo secreto, su collar azul que brillaba como si albergara una historia propia. Decidido a liberarse de su obsesión, Alexandre ordenó una investigación sobre la identidad de Isabela. Para él, ninguna variable podía quedar sin revisar. En menos de 24 horas, llegaron los archivos a su escritorio. Isabela Méndez, de 28 años, licenciada en Historia del Arte, dedicada a proyectos sociales en museos y bibliotecas, sin conexión aparente con ninguna dinastía, familiar o empresarial importante. Una vida ordinaria, sencilla y discreta, pero había algo que le llamó la atención. En su historia familiar, antiguos registros demostraban que sus antepasados provenían de una pequeña aldea europea destruida siglos atrás por conflictos religiosos. Alexandre no entendía por qué ese detalle le daba escalofríos, pero no podía dejar de mirar la foto en blanco y negro adjunta al informe. Una mujer muy parecida a Isabela, de siglos atrás, capturada en una pintura, que había sobrevivido al paso del tiempo. Sus ojos eran los mismos, su postura, la misma. Era como si la historia se hubiera repetido en un ciclo imposible. Ese mismo día, Alexandre concertó una cita con ella. Ya no soportaba la incertidumbre. La invitó a cenar a un restaurante exclusivo, pero Isabela declinó. Dijo que no se sentía cómoda en lugares así, que no pertenecía a ese mundo. Intrigado, Alexandre cedió y aceptó verla en un café sencillo en un barrio tranquilo. Cuando se volvieron a ver, no hubo ninguna incomodidad. Fue como si el tiempo entre su primer y segundo encuentro hubiera desaparecido. Se sentaron uno frente al otro, y la conversación fluyó con naturalidad, intensidad, llena de pausas significativas. «Ese collar», dijo Alexandre, señalando la piedra azul que llevaba alrededor del cuello. «¿De dónde salió?» Isabela la sostuvo con delicadeza, como si fuera algo sagrado. «Es algo de familia. Mi abuela decía que se transmitía de generación en generación, mucho antes que ella. Hay una leyenda curiosa, pero nunca le presté mucha atención». Sonrió nerviosa. «Según la historia, esta piedra perteneció a una mujer que hizo un juramento de amor eterno, un juramento que trascendería incluso a la muerte». El corazón de Alexandre se aceleró. No sabía por qué, pero esas palabras lo conmovieron profundamente. Un juramento, amor eterno. Era como si algo latente en su alma comenzara a despertar. En los días siguientes, sus encuentros se hicieron frecuentes. Largos paseos, conversaciones hasta el amanecer, risas inesperadas. Alexandre, acostumbrado a controlarlo todo, se vio entregado a sentimientos que no podía explicar. A veces se encontraba completando sus frases, como si ya supiera lo que Isabela iba a decir. Otras veces soñaba con lugares que nunca había visitado, pero que ella describía como si también los hubiera visto. Una noche, en su ático, Alexandre se despertó sobresaltado. Había soñado con una escena antigua, él mismo, vestido de guerrero medieval, arrodillado ante una mujer con el rostro de Isabela. A su alrededor, símbolos tallados en piedra, una promesa sellándose. El detalle que más lo perturbó fue oír claramente, en el sueño, una voz femenina que decía: «Si no me encuentras en esta vida, me encontrarás en la próxima». Se levantó sudando y se miró en el espejo. ¿Quién era él? Después de todo, el hombre racional, dueño de imperios, o alguien atrapado por un destino más grande de lo que podía comprender. A la mañana siguiente, al volver a ver a Isabela, Alexandre no pudo ocultar su sorpresa. Al verla sintió como si su sueño se hubiera hecho realidad. Isabela lo miró confundida y preguntó: «¿Qué pasa? Parece que ya me conoces». La frase cayó como un trueno en su mente. Sabía que no era solo un romance. Había algo antiguo, una conexión que trascendía la lógica. Y por primera vez, Alexandre sintió miedo. Miedo a lo que descubriría. Miedo a perder el control. Miedo a que esta historia no fuera solo amor, sino destino. Si tú también crees que el destino une a las personas de maneras inexplicables, suscríbete al canal ahora y comenta. ¿Crees que el amor puede atravesar los siglos? El control siempre había sido la esencia de la vida de Alexandre. Dominaba los tableros como un director de orquesta. Cada detalle, cada decisión, cada mirada calculada. Pero ahora, frente a Isabela, sentía que las reglas que lo habían sostenido toda su vida se rompían una a una. Con cada encuentro, la conexión entre ellos crecía, y ya no era solo curiosidad o atracción. Era como si sus almas se reconocieran en silencio.
Al principio, intentó resistirse. Intentó convencerse de que no era más que una fascinación pasajera, una distracción del peso de su rutina. Pero, ¿cómo podía ignorarlo cuando sus propios sueños se volvían más vívidos con cada noche que pasaba? Sueños de tomar la mano de Isabela en tiempos antiguos, a veces bajo el cielo estrellado de un castillo medieval, a veces en medio de una guerra donde juró protegerla hasta el final. Siempre ella, siempre el mismo rostro, y en el mundo real, las señales seguían atormentándolo. Durante la cena, Isabela mencionó una vieja canción que había oído de niña, una canción que cantaba su abuela. Alexandre, sin entender cómo, empezó a recitar la letra junto a ella, palabra por palabra, como si conociera la melodía desde hacía siglos. Al darse cuenta, se le aceleró el corazón. No había forma de explicarlo. Isabela también lo sentía. Con cada mirada, cada roce, algo en su cuerpo le decía que no era la primera vez, pero albergaba un profundo miedo, como si un peligro invisible acechara entre ellos. En ciertos momentos parecía a punto de decir algo, de revelar un secreto, pero permanecía en silencio. Alexandre lo comprendía, pero lo respetaba. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Lo que no esperaba era que el mundo a su alrededor comenzara a volverse en contra de este amor. Sus socios comerciales comenzaron a cuestionar su distracción, su tono, menos autoritario. La prensa insinuó que el director ejecutivo había cambiado, que era más vulnerable. Incluso sus directores más cercanos notaron que Alexandre era diferente, menos despiadado, más humano, y esto, en un imperio construido a sangre y fuego, se consideraba una debilidad. Una noche, Alexandre llevó a Isabela a una antigua casa de campo, propiedad de la familia durante generaciones, pero rara vez visitada. La mansión tenía paredes de piedra, salones llenos de pinturas y objetos que habían resistido el paso del tiempo. Quería silencio, distanciarse de la ciudad para comprender lo que sucedía en su interior. Mientras caminaban por los pasillos, Isabela se detuvo frente a un cuadro antiguo con marco dorado. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esa mujer», murmuró con la voz quebrada. Alexandre se acercó y sintió un escalofrío. La pintura mostraba a una joven de siglos atrás, vestida con ropas antiguas, sosteniendo un collar azul idéntico al que usaba Isabela. El rostro era el mismo. «No puede ser», susurró Alexander. «Es imposible». Isabela tocó suavemente el marco. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Vi este cuadro en un sueño, exactamente igual, la misma piedra, la misma apariencia. Era como si hubiera estado esperando esto». El aire en la habitación se volvió denso. Alexandre intuyó que no era solo una coincidencia. La conexión que los unía no era producto de la imaginación. Había algo mucho más importante en juego, algo que trascendía generaciones. Fue esa noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales, que se entregaron a su pasión. Alexandre, el hombre que nunca se rendía, se entregó por completo. E Isabela, siempre cautelosa, se dejó consumir por un sentimiento que parecía tan antiguo como los muros que los rodeaban. Pero en medio de esa rendición, algo interrumpió el momento. El collar azul que Isabela llevaba en el cuello brilló con una intensidad inusual, como si reaccionara a su unión. Una luz fría inundó la habitación por un instante, dejándolo sin aliento. Isabela, asustada, retrocedió. «Alexandre, algo anda mal. Siento que esto ya ha pasado antes». Y terminó mal. Su corazón se aceleró. La atrajo hacia sí, intentando calmarla. «Pase lo que pase, no dejaré que nada nos separe». Pero en el fondo Alexandre sabía que se estaba mintiendo a sí mismo, porque estaba cada vez más seguro de que algo, o alguien, no quería que este reencuentro sucediera, y en el fondo sentía que la historia que estaba empezando a revivir no terminaría solo en amor, sino en sacrificio. La mansión de piedra, envuelta en sombras y secretos, parecía albergar mucho más que recuerdos familiares. Tras la noche en que el collar brilló con fuerza, Alexandre e Isabela comenzaron a sentir una extraña energía a su alrededor. El lugar parecía estar vivo, como si cada pared, cada cuadro y cada mueble antiguo fueran testigos silenciosos de una historia aún por revelar. A la mañana siguiente, Isabela recorría los pasillos cuando se topó con una biblioteca olvidada, estantes de madera oscura, cubiertos de polvo,
Contenían libros en idiomas casi ilegibles. Curioso, Alexandre entró junto a ella. Mientras rebuscaba entre los volúmenes, un libro más pequeño, escondido entre otros, cayó al suelo. La tapa estaba desgastada, pero aún conservaba símbolos grabados en oro. Al abrirlo, descubrieron escritos que parecían pertenecer a un viejo diario. Entre las páginas había un pasaje que les heló el corazón a ambos. Hablaba de un juramento de amor eterno, sellado entre un noble y una joven hace siglos. El texto decía que este juramento se extendería por generaciones y que un día el destino los uniría de nuevo. Pero había una advertencia: si el amor no se protege, será maldecido. El pacto exige sacrificio. Isabela temblaba mientras leía. Sus dedos se apretaron alrededor del collar como si buscara respuestas en la piedra azul. Alexandre, por su parte, sintió una extraña presión en el pecho, como si fuera el noble mencionado en aquellas páginas, como si, de alguna manera inexplicable, estuviera conectado con aquella antigua promesa. «Alejandro», dijo Isabela con los ojos llenos de lágrimas, «¿y si fuéramos nosotros? ¿Y si hubiéramos hecho este pacto en el pasado?» La miró en silencio, intentando encontrarle lógica a algo que desafiaba todas sus creencias, pero en el fondo sabía la respuesta. Cada sueño, cada visión, cada sensación de déjà vu apuntaban a esto. Estaban reviviendo un ciclo que no había terminado. Esa misma noche, ambos regresaron a la biblioteca decididos a comprender más. Rebuscaron entre libros, papeles y cartas antiguas, hasta que encontraron un manuscrito escondido en una caja de hierro. En él, el juramento estaba escrito con símbolos y diseños que parecían combinar la religión y lo oculto. La promesa establecía que su unión traería prosperidad y poder, pero que romper el juramento sellaría una maldición sobre sus almas, obligándolos a reencontrarse, vida tras vida, hasta que cumplieran su pacto original. Isabela lloró en silencio. ¿Y si esto explica por qué siento que ya he experimentado este amor? ¿Por qué es tan insoportable el miedo a perderlo? Alexandre la sujetó por los hombros, mirándola a los ojos. Entonces es sencillo. No romperemos nada. No dejaremos que el destino nos separe de nuevo. Pero al pronunciar esas palabras, el collar volvió a brillar. Una luz intensa recorrió la habitación, iluminando los símbolos del manuscrito, que por un instante parecieron latir. Era como si el propio pacto reaccionara a su decisión. Alejandro sintió el peso de algo invisible sobre sus hombros. La antigua promesa exigía no solo amor, sino también sacrificio. Y empezó a preguntarse, ¿qué nos deparará el destino esta vez? En los días siguientes, las señales se intensificaron. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban sin viento. Y más de una noche, Isabela soñó con Alexandre arrodillado, sangrando, como si hubiera pagado un precio terrible por salvarla. Se despertaba gritando y Alexandre la abrazaba, intentando convencerla de que solo eran pesadillas, pero en el fondo sabía que no eran solo sueños, eran recuerdos. Una tarde, mientras miraban el manuscrito a la luz del sol poniente, Alexandre encontró una última frase, casi borrada por el tiempo. En la vida donde se descubre el juramento, la verdad saldrá a la luz. El amor renacerá, pero el sacrificio será inevitable. Un silencio denso los envolvió. Era como si hubieran abierto una puerta a algo que ya no podían cerrar. Alexander, por primera vez en años, sintió el miedo de perderlo todo, no su negocio, ni su imperio, sino el único amor que parecía haber cruzado siglos para reencontrarlo. Y en lo más profundo de su alma ya lo sabía. Se acercaba el momento en el que tendría que elegir entre el amor y el sacrificio. Las noches en la mansión ya no eran tranquilas. El aire se sentía pesado, como si cada pared albergara un secreto oculto. Alexandre, acostumbrado a tener el mundo en sus manos, se sintió vulnerable por primera vez. Él e Isabela habían descifrado parte del juramento, pero aún no entendían exactamente qué les exigía el destino. Fue una de esas mañanas tempranas, mientras el viento sacudía las vidrieras de la biblioteca, que Alexandre decidió repasar los viejos documentos. Isabela se había quedado dormida en el sofá, con su collar azul sobre el pecho. Hojeó el manuscrito como si buscara desesperadamente respuestas, hasta que encontró una página pegada al dorso de la cubierta, oculta entre dos capas de cuero. Con manos temblorosas, lo arrancó
y, sosteniéndolo a contraluz, leyó en voz baja: «La reencarnación traerá de vuelta al amado, pero solo la rodilla del guerrero, doblada en sumisión, abrirá el paso y sellará su amor. Si rechaza el sacrificio, la muerte lo separará de nuevo, y así será hasta el fin de los tiempos». Las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Casi dejó caer el periódico. Esto significaba que no era casualidad que estuviera allí, ni que se hubieran conocido. Había una condición, un precio. Tendría que arrodillarse, no ante accionistas, ni ante enemigos, sino ante el destino mismo. En ese momento, Isabela despertó. Al notar la mirada angustiada de Alexandre, corrió hacia él. «¿Qué pasó? ¿Qué descubriste?» Dudó, pero le entregó el manuscrito. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas al leer cada línea. Le temblaban las manos. «Lo sabía», murmuró. «En mis sueños siempre te veía, de rodillas. Sentía dolor, desesperación, pero también amor, como si me hubieras elegido, aunque me costara todo». Alexandre la abrazó con fuerza. «Pase lo que pase, Isabela, encontraré la manera de protegerte sin tener que...» Tragó saliva. «Sin tener que rendirme». Pero en el fondo sabía que no podía engañarse. Desde que la conoció, todo había conspirado para que esto sucediera. Los sueños, el cuadro de la mansión, la antigua melodía, el brillo del collar. No había escapatoria. Los días siguientes solo confirmaron lo inevitable. Durante una reunión en su empresa, Alexandre tuvo una visión repentina. El rostro de Isabela apareció ante él, surcado de lágrimas, mientras voces antiguas resonaban en su mente. «Si no cumples, se la llevarán». Se desplomó en la sala de conferencias, sobresaltando a todos. El hombre de hierro, el implacable, estaba siendo devorado por fuerzas invisibles. Isabela también sufría. El collar pesaba más cada día, como si le quitara energía. Una noche, lluviosa, se desmayó frente a Alexandre. Cuando él la abrazó, notó que la piedra azul brillaba con una intensidad casi sofocante. Era como si intentara advertirle. El tiempo se agotaba. Desesperado, Alexandre llevó a Isabela a la biblioteca y colocó el collar sobre el manuscrito. La piedra latía en sincronía con las palabras escritas siglos atrás. En ese instante, imágenes inundaron su mente como un relámpago. Él, vestido como un caballero de otra época, jurándole amor eterno, prometiéndole protegerla hasta que las estrellas dejaran de brillar. Pero pronto vio sangre, espadas, fuego. Se vio a sí mismo arrodillado, sangrando, cumpliendo su parte del pacto para que ella sobreviviera. Cuando la visión cesó, Alexandre cayó de rodillas ante Isabela, no por decisión propia, sino porque su cuerpo no soportaba el peso de la revelación. Ella despertó confundida, y al verlo así murmuró: «Eso es, ya lo has hecho antes. Si no lo haces ahora, volverá a ocurrir». Las lágrimas corrían por el rostro de Alexandre. Nunca se había arrodillado ante nadie, pero ahora ante esta mujer que era más que amor, más que destino, sentía que no tenía escapatoria. Su alma lo comprendió. El ciclo solo terminaría si se rendía. El silencio en la habitación solo lo rompía el sonido del viento golpeando las ventanas, y en medio de ese momento una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué tendría que sacrificar Alejandro esta vez para que el amor sobreviviera? La noche que sellaría su destino llegó con tormenta. Los relámpagos hendieron el cielo. Los truenos sacudieron la vieja mansión, como si la naturaleza misma presenciara lo que estaba a punto de suceder. Alexandre e Isabela estaban en la biblioteca, ante el manuscrito y el collar azul que brillaba con más fuerza que nunca. Isabela lloró intentando sujetar las manos de Alexandre. «No tienes que hacer esto. Así no. Podemos luchar. Podemos encontrar otra manera». Pero él ya lo sabía. El peso de la verdad era evidente. No había elección. Esto no. Era solo un romance. Era un antiguo pacto. Y el ciclo solo terminaría con su completa rendición. Por primera vez en su vida, el hombre que nunca se había arrodillado ante nadie se sintió orgulloso de rendirse, no al destino, sino al amor. Se arrodilló ante ella. El mismo gesto que había salvado a su amada siglos atrás, el mismo gesto que resonaba en sueños, visiones y símbolos. Al hacerlo, la piedra azul comenzó a latir como un corazón vivo, iluminando toda la habitación. «Isabela», dijo,
Alexandre con la voz entrecortada. No importa lo que me pase. Te he amado en otras vidas y te amaré en todas las que están por venir. Hoy cumplo mi promesa. Hoy te elijo de nuevo. Una energía abrumadora recorrió la habitación. El collar se rompió en 1000 pedazos de luz, que giraron a su alrededor como estrellas. Isabela sintió una fuerza que invadía su cuerpo, sanando su dolor, borrando el peso de la maldición. Pero al mismo tiempo, vio a Alexandre desmayarse en sus brazos. «No», gritó, aferrándose a él con desesperación. «No puedes dejarme». Sus ojos, ya debilitados, se encontraron con los de ella. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. «No te voy a dejar. Simplemente cumplo mi promesa. Nuestro amor es más grande que la vida». Una lágrima resbaló por el rostro de Isabela cuando la energía envolvió a Alexandre, disolviendo su cuerpo en partículas de luz que se fundieron a su alrededor. Desapareció, pero la sensación de su presencia quedó grabada en su alma como una llama eterna. Cuando la tormenta amainó, Isabela se quedó sola en la mansión, con sus paredes ahora en silencio, pero libres de la maldición. El juramento se había cumplido, el ciclo, roto, pero el precio era el mayor de todos. Su amor ahora vivía en ella, como una promesa de reencuentro en otra vida. Se arrodilló en el suelo, con lágrimas aún corriendo, y susurró: «Te encontraré de nuevo, Alexandre. Ni el tiempo ni la muerte nos separarán». Y en el profundo silencio que siguió, un último rayo de luz entró por la ventana e iluminó la piedra azul, rota en pedazos, ahora esparcidos por el suelo como fragmentos de estrellas. La historia de Alexandre e Isabela no terminó ahí, fue solo otro capítulo de un amor destinado a perdurar a lo largo de los siglos.